Tardes, bienvenidos a su segmento Plaza Abierta del diario Jornada, como siempre conectados a través de nuestras redes sociales. En esta ocasión estamos en contacto con el ingeniero Joseph Paucar Pareja. Él es especialista en supervisión de la SUNAS. Hablaremos un poco sobre los derechos del consumidor del servicio de agua potable, ¿no? A propósito de los reclamos que hay por parte de los usuarios, que es constantemente. Ingeniero Joseph, ¿cómo está usted? Bienvenido a Plaza Abierta. Muy buenos, mis estimados de Jornada y por su intermedio a la población ayacuchana. En esta oportunidad, por permitirnos en este caso llegar a los usuarios de la ciudad de Huamanga y Huanta para poder explicarles sobre sus derechos que les conceden el reglamento de calidad. Precisamente, ingeniero, queremos preguntarle cuáles son estos derechos de los usuarios que defiende la SUNAT, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que realiza la SUNAT frente al papel, en todo caso, que cumplen ustedes? Bien, en principio, especificar que el reglamento de calidad de la prestación de los servicios de saneamiento es el documento normativo que regula, en este caso, la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Ayacucho. Dentro de ese documento se establecen los derechos de los usuarios, que vamos a tratar de resaltar lo más importante, que es que el usuario tenga en principio el derecho a acceder al agua. El derecho de acceso al agua es universal. Cualquier usuario o cualquier persona que no tenga todavía los servicios puede solicitarle, es un derecho ganado constitucionalmente. Ya siendo usuarios, tiene un derecho ganado de, por ejemplo, recibir una agua potable con calidad para consumo humano. Del mismo modo que estas aguas que él consuma y los utilice sean evacuadas convenientemente a través de las redes de alcantarillado. Ese es un derecho ganado. Luego de recibir esta agua, también es un derecho del usuario que puedan pagar lo justo, vamos a denominarlo así, sobre los servicios que recibe, ¿no? Por parte de la empresa prestadora, en este caso SED Ayacucho. A través de su recibo, que se le entrega mensualmente, debe recibir una información pues fidedigna y exacta sobre el monto que está pagando y cuánto le están cobrando por cada metro cúbico que recibe en su domicilio. Otro derecho que podemos resaltar en este caso es a ser atendido correctamente cuando presenta un reclamo. Y en este punto es importante que los usuarios sepan cuál es el procedimiento de cómo reclamar, ¿no? Y qué cosas son reclamables en este caso. Y por ahí el esfuerzo de la SUNAS, nosotros como Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, tratamos de hacer llegar a la población qué rubros son reclamables, ¿no? Para que de repente el usuario común no esté perdiendo el tiempo o esté acudiendo pues a una instancia inadecuada, ¿no? Para hacer estos reclamos. Bueno, ya que usted ha hablado sobre el tema del reclamo, precisamente queremos saber cuáles son los casos más frecuentes que hacen los usuarios con respecto a los reclamos ante el SED Ayacucho. Bien, el reclamo más frecuente que se registra es por consumo elevado, ¿no? Es un problema un poquito amplio de poder tratarlo, porque si un usuario normalmente está consumiendo cierta cantidad y de pronto se ve elevado este consumo, normalmente tiende a responsabilizar a la empresa prestadora, ¿no? Y con todo derecho tiene que ir a reclamar o a dar de conocer a la empresa prestadora el por qué está sucediendo esto, ¿no? Habida cuenta que nuestra vida cotidiana hace que consumamos un promedio pues normal de agua, y cuando ve que hay, digamos, un consumo excesivo de lo que él ha podido, digamos, visualizar, lo que corresponde es que presente un reclamo, ¿no? Y para ello, el reglamento de calidad que ya manifesté en un inicio establece un procedimiento, ¿no? Entonces, identifica incluso ciertas características de estos reclamos que se presentan, por ejemplo, en muchos casos por presentar fugas dentro del predio de los usuarios, ¿no? Esto
también obedece a que dentro de las casas, las viviendas, como han sido construidas, eh, a veces el mismo usuario no se da cuenta que tiene fugas, ¿no? Entonces, ante esta situación, el reglamento también prevé que estos reclamos sean atendidos correctamente, haciendo por parte de la empresa prestadora que hagan las inspecciones internas y externas, en este caso, de las conexiones de agua potable, ¿no? Y ahí poder determinar cuál es la causal de este consumo excesivo y poder llegar a una solución que en la mayoría de los casos esté pues a satisfacción del usuario. ¿Cuánto puede durar un reclamo, ingeniero? ¿Días, semanas? ¿Cuál es el procedimiento en todo caso? Bien, identificado el consumo o el problema que se va a reclamar, se presenta, en este caso, a través de unos formatos que están también establecidos, que tiene que proporcionar a la empresa prestadora, ¿no? Es un formato 2, y ahí inicia el procedimiento, ¿no? Dentro de unos 15 días, la empresa prestadora debe hacer estas inspecciones externas en el medidor para verificar si el medidor está registrando bien, o si el medidor está operativo, o si presentan algún tipo de fuga en la caja del medidor. Eso es una inspección externa. La inspección interna se realiza en los puntos de agua del usuario, ¿no? Los caños, los lavaderos, las duchas, para verificar si a través de esos puntos hay fugas. En este caso es importante dar a conocer al usuario que pues tiene que mantener en buen estado sus conexiones domiciliarias, ¿no? Entonces, eso hay que saber comunicar a través, digamos, de los medios de comunicación, que es importantísimo que no haya goteras, ni en los inodoros, en las duchas y en los caños que utilizamos, ¿no? Porque por ahí se pierde el agua y si es que la empresa prestadora detectase que hay ese tipo de fugas, ya el usuario pierde toda opción de poder reclamar, ¿no? Si en cambio todo está, digamos, herméticamente cerrado, no hay fugas en los inodoros, en las duchas o caños, el reglamento establece que por estas ocasiones, con la terminología correcta en el reglamento que se utiliza, se llama fuga no visible, se le factura al usuario o se le cobra al usuario un promedio histórico. ¿Qué quiere decir? Que lo que normalmente ha estado consumiendo durante los 6 meses anteriores se promedia y eso se le cobra hasta que el usuario pueda reparar sus fugas internas, ¿no? Hay esa opción que es un derecho que tiene el usuario. Bueno, sí, está muy claro ese procedimiento. En todo caso, sabemos que aquí en Ayacucho el SEDA, que es la empresa prestadora de servicios, es la que maneja y opera obviamente el tema del agua y del desagüe. ¿Cuáles son las medidas que han tomado ustedes como SUNAS ante los reclamos que ha habido de parte de los usuarios? En este caso, para que mejore, digamos, el servicio del SEDA Ayacucho. Bien, nosotros como SUNAS, propiamente nuestra función es realizar las acciones de fiscalización y sanción, ¿no? Dentro de estas funciones que nos encomiendan, tenemos 3 acciones que podemos hacer. Es hacer una medida correctiva, cuyo objetivo es que se corrijan ciertas omisiones o errores que esté cometiendo los servidores de la empresa prestadora, y la sanción es cuando ya se detecta pues una negligencia, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ya desde que se estableció SUNAS acá en Ayacucho, hemos establecido medidas correctivas y ya están en camino algunos procesos sancionadores, ¿no? Que en este caso son pecuniarios. Las multas están en función al UIT. En este rubro quería un poquito ampliar, por ejemplo, ¿no? Que SEDA Ayacucho trabaja a través de un quinquenio regulatorio, que es en donde se rigen toda, digamos, la administración del sistema de agua potable a través de un estudio tarifario. En este estudio tarifario se presupuesta un monto que en el quinquenio 2020-25 fue de aproximadamente 26 millones de soles para mantener operativo el sistema de agua potable y el alcantarillado. Nosotros como superintendencia nos corresponde que este monto o este dinero sea correctamente utilizado con este fin. Entonces, como algo resaltable es que para este quinquenio nuevo, que es del 2022 al 2027,
se ha logrado que este monto, por ejemplo, se incremente prácticamente al doble, que son 52 millones de soles, ¿no? A través de hacer la acción de fiscalización y que mucho, digamos, de estos fondos hayan sido revertidos al mismo fondo de inversiones para que vuelvan a ser reprogramados en el objetivo principal, que es mantener operativos los sistemas de saneamiento. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, en el reemplazo de las tuberías de mucha antigüedad que hay en la ciudad. Tiene mucho que ver con la ampliación de algunas redes a nivel en la zona de expansión urbana, ¿no? Que muchas veces es lo que genera mayor reclamo en la población, porque hay gente que no tiene acceso al agua, o que ya tiene en este caso acceso al agua y que las tuberías están muy viejitas y que producto, digamos, de las fugas subterráneas no tienen la presión suficiente o no tienen la continuidad suficiente. Entonces, esos problemas que ya son operacionales y que tienen, digamos, un poquito más de tiempo en solución, se tienen que hacer con este dinero y no estar recurriendo todavía a estar buscando financiamientos externos de municipios, gobierno regional o el gobierno nacional. Entonces, es importante que el usuario también lo sepa como su derecho para poder decir ante la SUNAS o ante la empresa prestadora que en mi calle, por ejemplo, yo tengo ya una tubería de agua potable que hace más de 30 o 40 años, ¿no? Y no tengo la presión del agua. El agua de mis caños sale con muy baja presión y por lo tanto la incomodidad se genera, ¿no? Entonces es importante que el usuario conozca que es su derecho, poner en conocimiento este tipo de problemas y solicitar, ¿no?, que se le atienda a través del mecanismo de quejas o denuncias, ¿no? Perfecto. Para finalizar, ingeniero, díganos a dónde puede acudir el usuario, si es virtualmente o de forma presencial. Nosotros tenemos una oficina de las SUNAS en la ciudad de Ayacucho, ya, que está en la Avenida Maravillas, 192, a unos metros de ahí del óvalo del periodista. Tenemos establecido un número fijo, que es el 066-29-1057, que en el afán o en el objetivo de llegar a la población, incluso quechohablante de la zona periurbana, hemos habilitado ya nuestro teléfono también en atención en quechua, ¿no? Ahí ya los responsables de atención en las oficinas pueden incluso ya interactuar, conversar o atender hasta las quejas de los usuarios en nuestro idioma pues, materno, ¿no? Para que esto sea un poquito más fluido y las personas que de repente viven en los alrededores sean también escuchados y atendidos tanto como el que vive en el centro de la ciudad. Muy bien, creemos que ha sido muy preciso, muy claro, con respecto al procedimiento del reclamo que puedan hacer los usuarios. Bueno, ingeniero Joseph, muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente hay todavía algunas consultas que los propios usuarios tienen. Lo estaremos dilucidando seguramente más adelante. Muchas gracias por estar aquí en Plaza Abierta. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad agradeciéndoles que hagan el esfuerzo de hacer llegar a la población y estamos para servirlos en las oficinas de SUNAS, si es de manera virtual o presencialmente, tengan la seguridad de que los vamos a atender. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero José Paucar Pareja, especialista en supervisión de la SUNAS, a propósito de los derechos del consumidor, ¿no?, con respecto a los reclamos del servicio de agua potable y alcantarillado en nuestra ciudad. Bien, de esta manera estamos llegando a la parte final de Plaza Abierta y por supuesto nosotros, como siempre, sugiriendo a nuestros seguidores que estén atentos a nuestras redes sociales y nos sigan, como siempre, en el Internet. Gracias por su atención.